Un rey que borrara la maldad, Gilgamesh vs Creepypastas, capítulo 1. Una noche tranquila envolvía al país de Estados Unidos, concentrando su calma en la vibrante y despierta ciudad de Miami. Sin embargo, aquella noche era diferente. Las calles, usualmente llenas de vida y ruido, estaban desiertas, envueltas en un silencio que resultaba inquietante. Las luces de los letreros de neón parpadeaban débilmente, como si compartieran el aire de tensión que impregnaba la ciudad. En los callejones, la oscuridad no era normal. Criaturas envueltas en una negrura antinatural se movían con sigilo, dejando tras de sí un rastro de frío y desesperanza. Sus ojos, brillando como carbones encendidos, buscaban presas con hambre insaciable. La atmósfera era pesada, como si algo invisible estuviera presionando cada rincón de la ciudad. Incluso el zumbido del viento tenía un tono siniestro, como el susurro de un peligro inminente. De pronto, unos pasos rompieron el silencio. Una figura apareció al final de una calle estrecha, avanzando con calma, como si no percibiera la presencia de aquellas criaturas que acechaban en las sombras. Era un joven encapuchado, con las manos en los bolsillos y una postura despreocupada. Sin embargo, algo en él destacaba. En su brazo derecho, visible bajo la manga, un tatuaje de un dragón negro parecía moverse bajo la tenue luz de los faroles, como si estuviera vivo. Las criaturas lo notaron de inmediato. Sus movimientos se volvieron rápidos y precisos, y en un instante, se lanzaron hacia el joven, con garras extendidas y gruñidos que parecían desgarrar el aire. Una de ellas llegó a apenas 10 centímetros de su cuello, lista para perforar su carne. Fue entonces cuando el tatuaje comenzó a brillar con una intensidad cegadora. El resplandor se expandió hacia el cielo, proyectando la imagen del dragón como un símbolo majestuoso. De ese mismo tatuaje surgió una figura imponente. Un hombre rubio, de ojos rojos que brillaban como rubíes, y vestido con una armadura dorada que parecía forjada con oro puro. El aura que lo rodeaba era tan poderosa que las criaturas oscuras gritaron al instante, retrocediendo mientras sus formas comenzaban a descomponerse bajo aquella luz dorada. El hombre, que emitía una presencia digna de un dios, levantó una mano con tranquilidad. A su lado, el aire comenzó a distorsionarse, y dos portales dorados surgieron de la nada. De ellos, lentamente, emergieron una lanza y una espada, ambas radiantes y cubiertas con intrincados grabados que narraban historias de antiguas conquistas. Sin previo aviso, las armas se dispararon hacia las criaturas, atravesando sus cuerpos con una velocidad y precisión abrumadoras. En cuestión de segundos, la amenaza había sido neutralizada, y lo único que quedaba era el eco del dolor y el resentimiento de las sombras desvaneciéndose. El hombre dorado cruzó los brazos, mirando a su alrededor con una expresión de supremo desdén. Cuando abrió la boca, su tono fue el de alguien que estaba acostumbrado a dirigirse a súbditos. ¿Es todo? ¿Esta basura realmente creyó que podía desafiarme? Yo, el rey de los héroes, Gilgamesh, no soy. Gilgamesh, basta. La voz del joven encapuchado lo interrumpió, firme pero sin levantar el tono. El chico bajó la capucha, dejando al descubierto unos ojos cansados pero decididos. No tenemos tiempo para discursos. Hay más de estas cosas por ahí, y debemos encontrar quién las está trayendo aquí. El rey de los héroes frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Su mueca de disgusto no tardó en formarse mientras caminaba hacia el joven. Niño insolente, solo porque tú eres mi maestro por orden de ese dios no significa que puedas darme órdenes. El encapuchado sonrió ligeramente, sin tomarse las palabras del rey como un insulto. Sabía que Gilgamesh era tan arrogante como poderoso, pero también entendía que, en el fondo, cumplía con su deber. No te estoy dando órdenes, Gilgamesh. Solo te estoy recordando que no tenemos todo el tiempo del mundo. El rey resopló, aunque no replicó de inmediato. Su mirada altiva recorrió el callejón una vez más antes de volver al joven. HMPH. Muy bien, niño. Pero la próxima vez, será mejor que no interrumpas. Mis palabras son tesoros tan valiosos como mis armas. El joven encapuchado asintió, y juntos se adentraron en las sombras de la ciudad, dejando atrás el callejón vacío y buscando el origen del caos que amenazaba a Miami. Ambos caminaron hacia una construcción abandonada, una estructura a medio construir que se erguía como un gigante olvidado en medio de la ciudad. Las vigas de metal expuestas crujían ligeramente bajo el viento nocturno, y el lugar parecía impregnado de un silencio sepulcral. El joven encapuchado y Gilgamesh, siempre confiado, ingresaron sin titubear. Dentro, el ambiente era aún más inquietante.
La tenue luz de la luna se filtraba por las aberturas en las paredes incompletas, proyectando sombras alargadas que parecían moverse por sí solas. En el suelo y las paredes, manchas de sangre seca se extendían como un macabro testimonio de algún acto violento ocurrido allí. Las marcas, irregulares y caóticas, daban la impresión de que alguien había sido arrastrado o se había resistido con desesperación. Gilgamesh arrugó el entrecejo, cruzando los brazos con desdén. Esto apesta a vulgaridad. ¿Qué clase de mestizos eligen este lugar para manchar su existencia aún más? El joven encapuchado no respondió de inmediato. Se limitó a recorrer el lugar con la mirada, atento a cualquier movimiento o sonido fuera de lo común. A pesar de la calma aparente, un extraño escalofrío recorría el ambiente, como si el lugar mismo estuviera observándolos. Lejos de ellos, en uno de los pisos superiores de la construcción, una figura se mantenía oculta entre las sombras. Era un joven encapuchado, vestido con una polera y capucha blanca que apenas reflejaba la luz lunar. Sus manos sostenían un cuchillo manchado con rastros oscuros, y su postura, encorvada, lo hacía parecer un depredador acechando a su presa. Una risa baja y tétrica escapó de sus labios, apenas un susurro que se mezcló con el silbido del viento. Sus ojos, brillando con un destello de locura, no se apartaban de los dos intrusos en la planta baja. Como un espectador macabro, observaba cada uno de sus movimientos, disfrutando del mero hecho de saber que ellos aún no lo habían detectado. El joven encapuchado que acompañaba a Gilgamesh sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien, y su instinto le decía que no estaban solos. Gilgamesh, algo aquí no encaja, murmuró, mientras sus ojos buscaban en las sombras con más intensidad. El rey de los héroes bufó con desdén. ¿A qué te refieres, mestizo? No hay nada aquí que mi resplandor no pueda purgar. El joven no respondió. Sus dedos se apretaron instintivamente, y su mirada se alzó hacia las vigas superiores. Por un breve instante, creyó ver un destello, como el reflejo de la luz sobre una hoja metálica. Algo o alguien los estaba observando desde arriba, y la sensación de estar siendo cazados comenzó a hacerse más evidente. El joven encapuchado sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras miraba hacia las sombras del edificio en construcción. Había algo extraño, un sentimiento de familiaridad que no podía explicar. Aunque no podía ver con claridad quién se escondía entre las sombras, algo dentro de él le decía que lo conocía, o que, de alguna forma, estaba conectado con esa presencia. Esa sensación lo desconcertaba profundamente. Nunca había tenido familia, al menos ninguna que recordara. Desde que tenía uso de razón, había crecido en un orfanato, abandonado al nacer. Su vida siempre había sido una lucha constante por encontrar su lugar en un mundo que parecía no quererlo. Pero ahora, frente a esta incómoda presencia, una parte de él se sentía extrañamente atraída, como si algún lazo invisible los uniera. Gilgamesh, por otro lado, estaba claramente irritado. Su mirada altiva se paseaba por las vigas del edificio, buscando algo o a alguien. Para alguien como él, el no poder detectar a esa presencia era un insulto. Esto es absurdo, murmuró con desdén, cruzando los brazos. Sus ojos rojos destrellaron mientras observaba a su alrededor. Nada en este mundo debería poder escapar de mi mirada, a menos que... Se detuvo, un destello de comprensión cruzando por su rostro. A menos que sea un asesino. Gilgamesh frunció el ceño. En su mundo de origen, su clarividencia había sido una de sus habilidades más preciadas, un don que le permitía anticipar amenazas y leer el flujo del destino. Pero en este mundo, ese poder había sido sellado. O, más bien, sacrificado. Cuando fue convocado aquí, su clarividencia fue el precio que tuvo que pagar para manifestar sus nobles fantasmas en su máximo esplendor. Aunque despreciaba a los dioses, entendía que las reglas de este mundo eran distintas. Y todo esto se lo debía a la intervención de una figura peculiar, un mestizo llamado Jesús. Ese mestizo, murmuró Gilgamesh para sí mismo, su tono mezcla de disgusto y respeto. Recordaba claramente su encuentro con aquel ser, un representante de la deidad suprema de este mundo. No era un dios, pero su voluntad y su poder eran innegables. Fue Jesús quien lo trajo aquí, quien le explicó que este mundo estaba plagado de humanos corruptos y criaturas nacidas de la decadencia de su sociedad. Jesús le había encomendado una tarea: proteger al joven encapuchado y ayudarlo a purgar a los humanos corruptos que se convertían en un cáncer para este mundo. Según él, la deidad de este mundo había otorgado a los humanos el libre albedrío, y como tal, no interfería directamente en los asuntos de su creación. Aunque Gilgamesh despreciaba a los dioses, respetaba esa decisión.
Reconocía al dios de este mundo como el único digno de ese título, una figura suprema que dejaba que su creación decidiera su propio destino, para bien o para mal. HMPH, interesante manera de gobernar, había dicho Gilgamesh en su momento, con una mezcla de burla y respeto. Pero no esperes que me incline ante él. Soy el único rey verdadero, incluso aquí. Ahora, mientras sentía la presencia oculta en el edificio, no pudo evitar preguntarse si todo esto era parte de un plan mayor, un juego tejido por el destino que incluso él, con toda su grandeza, no podía prever. Niño, dijo finalmente, mirando al joven encapuchado. ¿Estás seguro de que no reconoces a esta basura escondida? Porque si me tomas más tiempo del necesario, no dudaré en arrancarlo de su agujero yo mismo. El encapuchado, con una mezcla de incertidumbre y tensión, apretó los puños. No estaba seguro de qué encontrarían, pero algo dentro de él le decía que, fuera lo que fuera, cambiaría todo lo que conocía. El asesino, escondido entre las sombras de los pisos superiores, notó que su presencia había sido descubierta. Los movimientos del encapuchado y su extraño acompañante dorado lo confirmaron. No había tiempo para juegos. Decidió actuar antes de ser confrontado, lanzando hacia ellos a sus dos últimas obras maestras. Desde lo alto, dos cuerpos deformados cayeron al suelo con un impacto seco, alzando una nube de polvo y un hedor nauseabundo. Sus rostros estaban horriblemente alterados, pero en lugar de transmitir horror, parecía que alguien había intentado torpemente dibujarles sonrisas permanentes. Las comisuras de sus labios estaban desgarradas, forzadas hacia arriba en un grotesco arco, como si una mano torpe y violenta hubiera intentado esculpir una sonrisa perfecta. Los ojos de las víctimas permanecían abiertos, vacíos de vida pero llenos de terror congelado. Desde su escondite, una risa baja, lenta y escalofriante comenzó a resonar. Hermosos, ¿no es así? La voz era gutural, como si las palabras estuvieran llenas de un placer retorcido. El asesino no podía contenerse. Era su arte, su propósito. Hacer que todos sonrieran. El hombre, conocido solo como Jeff, no recordaba exactamente cuánto tiempo había pasado desde que había comenzado su macabra misión. Lo que sí sabía era que había encontrado su propósito: dibujar sonrisas. Todos los seres, en su perspectiva distorsionada, debían tener una sonrisa que irradiara perfección. Para él, otorgar esas sonrisas era el mayor honor que podía conceder. «Son perfectos», murmuró, apretando el cuchillo en su mano mientras observaba desde las alturas. Sus ojos, enmarcados por un semblante pálido y antinatural, brillaban con una locura incontrolable. Recordaba su mantra, las palabras que siempre debía decir antes de terminar su obra. «Go to sleep». Incluso había comenzado a escribir esta frase obsesivamente en los lugares donde sus víctimas eran encontradas, como una firma personal, un sello que marcaba su arte. Jeff no dudó más. Con un movimiento rápido, saltó desde su escondite hacia un piso intermedio, asegurándose de mantener la ventaja. Desde allí, gritó hacia los intrusos. «Ustedes no entienden lo que hago. No entienden el honor que les he dado. Pero no importa», una risa histérica rompió el silencio. «Pronto ustedes también tendrán su sonrisa». Gilgamesh, que hasta ese momento había observado con desdén las grotescas creaciones de Jeff, levantó una ceja, claramente ofendido. «¿Esto? ¿Llamas arte a estas cosas?», dijo con un tono de asco absoluto, señalando los cuerpos deformados frente a él. La arrogancia en su voz era evidente. «Ni siquiera merecen ser considerados basura». El encapuchado, más serio y cauteloso, observó a Jeff con detenimiento. Había algo en él que lo desconcertaba, algo que se sentía demasiado humano. Mientras Gilgamesh despotricaba, el joven intentó razonar. «¿Por qué haces esto?», preguntó con firmeza, pero sin alzar demasiado la voz. «¿Por qué crees que esto es hermoso?». Jeff se giró hacia él, su sonrisa deformada ampliándose aún más, casi hasta lo imposible. «Porque la verdadera felicidad es una sonrisa. Y yo soy el único que puede regalársela al mundo». La locura en su voz era evidente, y su risa volvió a resonar mientras levantaba el cuchillo, listo para atacar. Gilgamesh chasqueó la lengua, claramente impaciente. «Basta de tonterías. Este gusano no merece palabras, solo el castigo que le corresponde». Sin esperar una respuesta, Gilgamesh levantó una mano, y dos portales dorados comenzaron a formarse a su alrededor. De ellos emergieron armas relucientes, listas para volar hacia el asesino. «Prepárate, insecto. Esto será rápido». Pero Jeff no era un objetivo fácil. Con movimientos rápidos y precisos, comenzó a moverse por el edificio, utilizando su entorno como ventaja.
Su risa resonaba entre las vigas, creando un eco que dificultaba ubicarlo con exactitud. El encapuchado sabía que este no sería un enfrentamiento simple. Jeff no era solo un asesino, era una fuerza caótica y retorcida que no se detendría fácilmente. Desde su escondite improvisado, Jeff observaba con ojos entrecerrados a los dos intrusos. La extravagante figura dorada con armadura que acompañaba al encapuchado le resultaba irritante, casi tanto como fascinante. Su mente, siempre trabajando en espirales de caos y retorcimiento, comenzó a formular un plan: el bosque. La idea surgió de golpe, como un destello en medio de su locura. Si lograba atraer a esos dos hacia el bosque, tal vez podría tener una oportunidad de deshacerse de Slendy. Ese larguirucho lo tenía harto. Desde el primer día que se había topado con esa entidad de interminables extremidades y rostro inexpresivo, Jeff había sentido una mezcla de temor y rabia que lo consumía. Cada vez que entraba al bosque, el maldito aparecía, como si protegiera su territorio de intrusos. La última vez, Jeff casi no la contaba. Escapó por los pelos después de un enfrentamiento en el que el cuchillo que siempre llevaba consigo apenas le sirvió para arañar la piel imposible de aquella cosa. Pero esta vez será diferente, pensó mientras una sonrisa torcida, aún más amplia que de costumbre, se dibujaba en su rostro. Si juego bien mis cartas, estos dos idiotas pueden convertirse en mis peones. Puede que ese larguirucho finalmente se lleve una sorpresa. Mientras se movía con agilidad entre las vigas del edificio en construcción, su mente seguía afilando los detalles. Sabía que no podía enfrentarse directamente al hombre de la armadura dorada, quien emanaba una presencia casi divina. Algo en él le decía que este no era un humano común. Y el otro, el encapuchado, Jeff no lograba descifrarlo del todo. Había algo en él que lo hacía sentir incómodo, como si estuviera mirando un reflejo distorsionado de sí mismo. Eso no importa, se dijo, moviéndose entre las sombras sin hacer ruido. No necesito entenderlos. Solo necesito usarlos. Desde su nueva posición, se inclinó hacia el borde de una viga y dejó que su voz resonara en el aire. ¿Qué hacen aquí? ¿Creen que pueden entrar en mi mundo como si nada? Preguntó, su tono lleno de burla y desafío. Luego dejó escapar una risa breve, casi infantil. ¿Les gusta jugar, chicos? Porque tengo un lugar perfecto para divertirnos. El encapuchado, alerta, levantó la mirada hacia donde provenía la voz, pero no pudo localizar a Jeff. ¿Está planeando algo?, susurró con seriedad, apretando los puños. Gilgamesh, quien ya estaba comenzando a perder la paciencia, simplemente buzó. Que sea rápido. Su miserable existencia ya ha durado demasiado para mi gusto. Jeff, desde las alturas, sonrió ampliamente al escuchar las palabras del dorado. ¿Rápido? Oh, no, yo prefiero tomarme mi tiempo. Con una carcajada más alta, añadió. Pero si realmente quieren acabar con esto, síganme. Les prometo que será interesante. Y con esas palabras, desapareció entre las sombras, moviéndose con rapidez hacia la salida del edificio. Su dirección era clara, el bosque. El encapuchado lo sintió de inmediato, esa misma sensación de familiaridad mezclada con peligro. Algo en su interior le decía que seguir a Jeff no era una buena idea, pero al mismo tiempo, no podían dejar que un asesino como él escapara. Va hacia el bosque, dijo en voz baja, mirando a Gilgamesh. El rey de los héroes entrecerró los ojos, claramente molesto. ¿Un bosque? ¿Ese es su brillante plan? ¡Qué patético! Puede que no sea tan simple como parece, replicó el encapuchado, más cauteloso. Algo en ese lugar lo hace sentir confiado. Gilgamesh chasqueó la lengua, abriendo otro de sus portales dorados de manera ostentosa. No me importa cuál sea su ventaja. Yo soy el único rey. No hay lugar en este mundo donde un insecto como él pueda esconderse. Sin más discusión, ambos salieron del edificio, siguiendo a Jeff hacia el bosque. Mientras lo hacían, una sensación de inquietud comenzó a crecer en el encapuchado. No sabía por qué, pero sentía que este encuentro con Jeff era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso.